4 de los 5 presidentes patriotas que se opusieron a los planes de los banqueros internacionales fueron asesinados. Esto es algo de lo que no se habla con mucha frecuencia. Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley y John F. Kennedy. Estos fueron los únicos presidentes asesinados en la historia de Estados Unidos. Es importantísimo saber este dato. Le llamamos parásito porque succiona todas las características humanas necesarias para avanzar en la vida, pero este parásito lo único que hace es que roba nuestro tiempo y energía. El sistema biusuario, que es lo que llamamos a la moneda fiat, que no está respaldada en nada, simplemente en la confianza en el gobierno, lleva a una devaluación constante en el valor de las monedas, o un robo continuo sobre nuestros ahorros y además sobre nuestros recursos, porque no es solamente nuestro tiempo y energía, sino los recursos de nuestras naciones, países como Argentina, como Venezuela, que son esencialmente ricos en recursos, que están financieramente quebrados por administraciones corruptas, que hacen tratos con estos bancos internacionales y que sirven como una herramienta para los países de primer mundo poder robar los recursos de los países del tercer mundo y bueno, básicamente saquearlos y mantenerlos subyugados, porque si tendrían un dinero honesto, los países del tercer mundo podrían crecer. ¿Cuándo inició el gran parásito en Estados Unidos? Fue el acto de traición más grande a la patria, a toda la nación y al resto del mundo, porque este plan significó el cambio total y rotundo de todas las políticas monetarias que hoy en día incluso seguimos utilizando. Saber que la Reserva Federal se creó en 1913 para financiar ambos lados de las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, y estas guerras fueron financiadas por el crédito de los contribuyentes estadounidenses, es decir, nosotros los trabajadores que dejamos allí el sudor y la fuerza y la energía que luego es utilizada para financiar todas estas guerras. Esto lo dijo el doctor Henry McCoe, investigador y autor. En 1933, los americanos fueron robados completamente de su posesión de oro en un comunicado de la noche a la mañana en donde el presidente Roosevelt les dice que tienen que entregar su oro, que tienen un mes para hacerlo y que serán recompensados con unos certificados de papel que en realidad nunca sirvieron para nada. Así que ha sido el robo masivo a la nación más grande de todos. En 1944, en la conferencia de Bretton Woods, el parásito se hace global y se exporta a todas las naciones del mundo. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que es quizás una de las entidades bancarias internacionales más criminales de todas. Esta fue la entidad bancaria que utilizó recursos de todas las naciones juntas luego de lo sucedido en Bretton Woods para financiar los sucesos de Hitler. Esto fue una imposición que se le hizo a las naciones en vista de que veníamos de una destrucción masiva luego de la Segunda Guerra Mundial. Justamente las Naciones Unidas auspició esta conferencia y prácticamente se le informó a 44 naciones que estuvieron allí para supuestamente aprobar esta nueva decisión. Eran varios acuerdos, uno de ellos era el inicio de la globalización o de la instauración del dólar como moneda global. Ha traído inmensas consecuencias, un incremento de pobreza absurdo. Estados Unidos se impuso como nación. El que se negara iba a ser enfrentado a la prueba de guerra. Estados Unidos es el país con más capacidad de fuerza militar. En el pasado cada país respaldaba su moneda en oro. Lo que acordaron en Bretton Woods era que a partir de ahora todos respaldaban en dólares y que solo el dólar iba a ser intercambiable en oro. Eso obligó a todas las naciones a reemplazar sus reservas de oro por dólares y le dio un poder a Estados Unidos gigante sobre el resto de las naciones. Todas estas naciones fueron prácticamente subyugadas o forzadas a que ahora iba a ser Estados Unidos la cabeza de la moneda principal en todo el mundo, y es así como el parásito y el pulpo de control desde el sistema monetario se sigue expandiendo. Fue un robo a mano armada sin el arma. Literal te están diciendo que todo el oro que ya las naciones entregaron, porque no solamente lo entregaron Estados Unidos, también muchas naciones que tenían su oro fue entregado a Estados Unidos desde 1933, y ahora ellos aprovecharon este paso importantísimo del 71 para reemplazar entonces este papel moneda con deuda, convirtiendo el dinero en un sistema de control global. El problema es que nuestro dinero no es real, no es oro, como ya mencionado, fue robado hace tiempo por los banqueros internacionales. En cambio, el sistema monetario actual es una herramienta para robar nuestro tiempo y nuestra energía, que es nuestra verdadera riqueza. Y es un sistema para mantener el control sobre la energía a nivel global. Las tres armas silenciosas que se utilizan en esta esclavitud moderna son los impuestos, la deuda y la inflación. Mucha gente puede creer que son benefactores, que son morales, pero es por una disonancia cognitiva entre la distinción del bien
y el mal, de lo bueno y de lo malo, que ahí arranca la raíz de todo. Nunca nos enseñan, obviamente en la escuela y en la universidad, no mucho en profundidad, depende de qué carrera estudiemos, en qué se fundamentan estas tres armas, que son la carga que lleva todo trabajador y contribuyente, como se le llama, ¿no? Contribuyente, qué palabra. Imagínense que Estados Unidos se liberó de toda esta opresión de los banqueros internacionales de Europa por un impuesto del 2% sobre el café y por una inflación súper baja a comparación de lo que es hoy. Hoy las tasas de impuestos rondan en torno al 40%. Tenemos el impuesto de la inflación, impuestos sobre la ganancia, impuestos sobre los ingresos, impuestos sobre la ganancia de capital, sobre la propiedad, impuestos estatales, impuestos por ventas, contribuciones sociales, o sea, no, exponencialmente más alto a lo que fue la razón para empezar una guerra y liberarse de la opresión. Hoy como que estamos ahí con los celulares, no nos importa nada, parece que nos olvidamos totalmente de dónde venimos, ¿no? Y como no hacemos nada, como no nos oponemos, avanzan, avanzan y siguen avanzando. Este sistema se sostiene en nuestra confianza, una confianza que a medida que la información sale a la luz, comienza a derrumbarse. Entonces pone en riesgo toda la estructura. Justamente por esta razón, la verdad es el mayor enemigo de esta estructura de poder y por eso ponen tanto esfuerzo en controlar la información y controlar la narrativa. Es importante que todos estemos atentos a esto porque es como un tren que viene contra nosotros a toda velocidad, o sea, es un colapso que es inminente, que ya se está desarrollando y solamente va a acelerarse. Esto hay que tenerlo bien en claro para entender que los que están en control son los que controlan el dinero. O sea, si uno tiene el poder de crear trillones de dólares, puede comprar a cualquier gobierno, a cualquier político, a cualquier periodista, es así de sencillo. Solamente imprimo $1 trillón y compro lo que quiero. El gran parásito se alimenta de nuestra riqueza, que no solamente son nuestros bienes materiales, sino nuestro tiempo y nuestra energía, que son recursos limitados. Además controla el acceso a la información y a la energía a través de este sistema de crédito global que crearon y dependen de nuestra ignorancia para poder saquearnos de forma indefinida en todo el mundo. Es un cártel muy peligroso porque también financia guerras, terrorismo y muchas otras cosas y obviamente que hace todo dentro de los confines de la ley porque ellos crean la ley. Eso es muy importante de entender y está envuelto en mucho secretismo. Mucho secretismo. Una vez que entendamos esta gran estafa, todo el sistema cae por su propio peso porque está basado en una confianza que nosotros tenemos. Pero no es una confianza porque nos guste la gente que está en el gobierno, es una confianza por costumbre, porque es lo que es, porque es el statu quo básicamente. Y es una confianza que fue usada hasta el límite y que estamos llegando a un punto crítico y por eso la necesidad que tenemos con Dani de compartir toda esta información con ustedes. En el último siglo, este sistema robó nuestro dinero y lo reemplazó con dinero falso. El verdadero dinero era el oro y la plata, lo siguen siendo a día de hoy, pero hoy en día usamos dinero falso, usamos monedas fiduciarias, que son dinero falso. O sea, no representan un valor real y pueden ser creadas de forma ilimitada. Desde el momento que nacemos somos estafados a través de contratos que nunca entendemos incluso después de la muerte. Entramos a contratar voluntariamente con entidades estatales y nos comprometemos a hacer el respaldo de las deudas que toman los gobiernos. O sea, ponemos nuestras propiedades y nuestros trabajos como garantías para que una administración del gobierno tome deudas con bancos internacionales y se patinen ese dinero en lo que ellos quieran de forma totalmente opaca e inmoral, y el gobierno reclama la propiedad sobre nuestros trabajos, o sea, un gobierno que en teoría nosotros creamos para defender nuestros derechos, que está completamente violando nuestros derechos y usando al gobierno como una herramienta de los pocos para robar a los muchos. Eso es en esencia lo que estamos viendo. Y todo esto es posible gracias al miedo, la ignorancia, el adoctrinamiento, la culpabilidad moral, la violación de la privacidad que se lleva a cabo a escala masiva, como vamos a mostrar, el robo del tiempo y de la energía a través de estas tres armas silenciosas que mencionamos, la violación de la propiedad privada, también a causa de lo mismo, y la violación a la libertad de expresión. La principal herramienta de control poblacional en todo el mundo es el sistema monetario y su funcionamiento. Pero tenemos otras herramientas de control que se basan o se solidifican en el control mental y todo esto inicia desde el debilitamiento del individuo. El debilitamiento del individuo y la división entre las sociedades es el factor principal que necesitan las cabezas de estas estructuras de criminalización monetaria que están detrás del aparato político, detrás del Estado, las leyes, detrás de cualquier tipo de corporación, en donde es como un plan que funciona insertando ciertos temas a la sociedad en donde las personas puedan a través de la sobrevivencia, a través del miedo, por ejemplo, lo que pudimos ver durante
durante el 2020, manipulación mental desde los medios de comunicación, la división, la pobreza, que es la sobrevivencia extrema, y el regalar nuestra soberanía y libertades a través de tomar decisiones en contra de nuestra voluntad, es lo que se caracteriza o lo que se basa principalmente ese control mental, en donde si pueden controlar las percepciones de tu mente, pueden obviamente debilitarte como individuo hasta el momento en el que tengamos personas literalmente muertas en vida, en donde no se creen capaces de poder salir adelante por su propia voluntad o por sus propias capacidades. Esto es lo que representa el estatismo. Y esta dependencia es fomentada por estructuras ideológicas como el comunismo que les acabo de decir, en donde busca que no tiene le quite al que tiene para darle al que no tiene, y eso es práctico. ¿Por qué el que no tiene? Porque ellos literalmente absorben nuestros recursos y nuestra productividad sin mover absolutamente un dedo. Es realmente el peor parásito que podemos presenciar hasta hoy, y está ejercido desde la conexión o la conchupancia entre el Estado y los bancos centrales. Las herramientas de control son prácticamente puestas allí para reforzar el miedo y el castigo. El miedo y el castigo y el control o la coacción son las características psicológicas principales usadas por los sistemas de control, por el Estado, por el autoritarismo de las tiranías presentes en muchas naciones. Esto lo hemos visto en varios países de Latinoamérica, del Medio Oriente, lo estamos viendo hoy en Estados Unidos y en muchas otras partes, y la voluntad del individuo es continuamente aplastada por el refuerzo positivo, usando placeres, distracciones y entretenimientos. Ellos hacen siempre una mezcla entre el refuerzo positivo y el refuerzo negativo, en donde se apalancan para que a nivel psicológico de una tragedia aceptes una imposición tiránica, y mientras tanto te van cubriendo con placeres, distracciones, entretenimiento, la manipulación del arte, la manipulación de la música, la destrucción de la moda, para que así tengas esta mezcla que como que te va dopando la mente y nos va haciendo cada vez más indiferentes, más apáticos ante no querer ir a pelear por nuestras libertades y nuestros derechos. El Estado corporativista, la misma gente que trabaja en el gobierno pasa a trabajar en las grandes corporaciones. Es más, BlackRock asesora al Banco Central. O sea, es todo un bloque, es una ilusión que hay una separación. A esto hay que darlo por hecho ya y dejar de creer en mentiras. Hay que entender que el Estado es un Estado corporativista, o sea, esta ilusión de que hay una separación entre el gobierno y las corporaciones y que son distintos, al contrario, funcionan como un bloque, la misma gente pasa de un lado al otro. Hay que dejar de creer en esta ilusión. Si lo podríamos ver representado de alguna forma gráfica, veríamos una cosa así. Es una locura, es una telaraña de posesión de empresas, donde estas tres gestoras son dueñas de absolutamente cualquier empresa grande que uno se pueda imaginar. Y si no lo son de forma directa, lo son a través de otras empresas más chicas. Esto lo puede verificar cualquiera en Yahoo Finance, buscan cualquier empresa pública que cotice en Wall Street, ven quiénes son los mayores tenedores de esa empresa y se van a encontrar con alguno de estos tres fondos. ¿Cómo se hace esto? A través de tres gestoras de activos, Vanguard, BlackRock y State Street. Son las tres gestoras de activos más grandes del mundo, mientras que State Street es en gran parte propiedad de BlackRock. Al mismo tiempo, BlackRock es en gran parte propiedad de Vanguard. O sea que se manejan como un bloque de proporciones masivas y literalmente son dueños de toda la industria, de cualquier empresa que nos podamos imaginar. Funciona como una pirámide. Encima del todo tenemos los bancos centrales, los que le veníamos comentando, la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional. Por debajo las gestoras de activos, por debajo los fondos de inversión y las corporaciones multinacionales. Los inversores más grandes son propietarios de los inversores más chicos y así es como se forma la estructura piramidal. De esta forma, obviamente, controlan la mayoría de los recursos, la información que obtenemos y demás. Si lo pudiésemos ver ilustrado, veríamos una cosa así, donde hay miles de puntos interconectados. Según Reuters, en 2022, estos tres gestores de activos poseían más de 1.600 empresas. Esto les otorga, como les decía, un poder único sobre el acceso a los recursos. Trabajan estrechamente con las agencias de inteligencia. Es lo que se conoce como el capitalismo de vigilancia, el ojo que todo lo ve y todo lo escucha. Las empresas tecnológicas recolectan datos de forma masiva de todos nuestros dispositivos electrónicos, de celulares hasta computadoras, graban las pantallas, escuchan los micrófonos. Esto es una realidad, esto lo dijo Edward Snowden, que trabajó en la NSA de Estados Unidos y por eso es perseguido político y está de refugio en Rusia, porque reveló estos secretos del Estado, estos programas de vigilancia masiva que llevan a cabo. Esto nada tiene que ver con un capitalismo, más bien con un comunismo y con la tiranía. El derecho a la privacidad fue abolido por completo y lo aceptamos como si nada.
Estas son las fundaciones más importantes que conectan a las industrias del mundo, que son Bill y Melinda Gates, que es la fundación principal que manda dinero para la Organización Mundial de la Salud, la Open Society Foundation de George Soros, que es la que envía la mayor cantidad de recursos a la manipulación de los medios de comunicación, la Clinton Foundation, por donde se han financiado varias de las guerras más predominantes durante los últimos 10 años y mucho antes, pero estas son las fundaciones que más se manejan con el conglomerado militar, con las guerras y pues con toda la manipulación. Estas fundaciones conectan a las empresas privadas con gobiernos y medios de comunicación, como les acabo de decir, lo que claramente presenta grandes conflictos de interés y nadie hace absolutamente nada por esta realidad. Es en este foro en donde se toman las decisiones más importantes del mundo y algo muy importante de saber es que ellos funcionan bajo una ideología de stakeholder capitalism o el capitalismo de las partes, en donde fusionan el poder corporativo con estas instituciones que operan desde las sombras, en conjunto con las Naciones Unidas, en conjunto con los bancos internacionales, para de allí tomar las decisiones que ningún país tiene voz ni voto, que son jurisdicciones prácticamente que obedecen de manera ilegítima a estas organizaciones privadas y que han llevado poco a poco planes a cabo. Uno de ellos que está en vía, y lo va a explicar Micael más adelante, que es la instauración de la moneda centralizada digital, la CBDC. También estas personas son grandemente conocidas por tener ideologías de eugenismo y transhumanismo, aunque Internet diga que el eugenismo fue abolido, es totalmente falso. Estas son sus bases ideológicas, es lo que les mueve para tener control completo de la ingeniería social del mundo. Engañosamente llamado capitalismo de partes interesadas, porque es lo que Mussolini dijo fascismo, ¿no? La colaboración entre empresas y el gobierno. Simplemente un nombre engañoso que le han puesto. Pero miren lo que es Exacto. este hombre, miren lo que es este hombre toma decisiones de tu vida, mirá cómo se viste, o sea, es un diabólico de una película, increíble que la gente no hable de esto. Mirá lo que es, mirá cómo se viste. Y cómo habla encima, parece un villano de una película, de la vida real. Sí, en La realidad supera la ficción. Vale, y hay que ver lo que hacen, no lo que dicen, porque pueden declarar todos estos objetivos, pero lo que hacen es completamente lo opuesto. Esta fue la gente que diseñó la pandemia, incluso organizó un evento de antemano. Esta gente te encerró en tu casa, esta gente tal vez logró que vos pierdas tu trabajo. Esta gente financia las guerras con nuestro dinero que nosotros les damos, nos mandan a matarnos entre nosotros. Esta gente nos miente. Esta gente se cree que tiene derecho a hacer estas cosas, con lo cual no es cierto, y lo hacen descaradamente. Bueno, al parecer ahora tal vez les está agarrando un poco de miedo porque la gente se está enterando de todos estos crímenes, Klaus Schwab desistiendo de su puesto, muchos otros desapareciendo o fingiendo muertes tal vez, ¿no? Porque mucha gente por eso está muriendo repentinamente en estos últimos 2 años. Tal vez tienen miedo, no, yo realmente creo que tienen miedo porque son 8.000 millones de seres humanos contra un grupo de menos de 10.000, ¿no? Y todo esto fue, por supuesto, financiado y orquestado desde prácticamente los manuales de procedimiento, como podemos ver acá en esta gran imagen de la cuarta revolución industrial. Aquí incluyen, como ve arriba al lado izquierdo, la vacunación, incluye todo el tema de la inversión hacia la manipulación genética, las computadoras cuánticas. Ellos están detrás de todo, las pandemias, todo lo que tiene que ver con la gobernanza del Internet. Es realmente algo muy grande lo que cubren, pero que cada vez tenemos más muestras de que se están desmoronando porque por algo están desistiendo de sus posiciones, están huyendo como ratas y esto es una realidad que es irrefutable. Todo este sistema basado en colectivismo, en comunismo, en principios de robar nuestro tiempo y energía, lo único que ha hecho es truncar las capacidades humanas con evitar la necesidad del humano de descubrir sus propios talentos, descubrir sus virtudes, cultivarlas, explotarlas. Obviamente esto es impedido por la sobrevivencia que ha sido atribuida y fomentada directamente por ellos como una de sus herramientas principales de control. El impacto negativo ha sido inmesurable, han sacrificado el tiempo y la energía de nuestras generaciones, de nuestras sociedades civiles actuales. Cada vez a las personas les cuesta más poder salir adelante y no quieren que vivamos fuera de este sistema de sobrevivencia en donde prácticamente nos ven como animales y de utilización de nuestra energía para ellos seguir creciendo sus imperios.
Cuando la moneda es devaluada de forma continua y acelerada, los efectos traspasan de forma muy rápida a la economía y a la vida de cada individuo que participa en la misma. Estos son uno de los factores más importantes como impacto negativo de todo este sistema. El valor de nuestro tiempo y energía se reduce de forma constante. Tenemos que trabajar cada vez más para tratar de mantener nuestro estilo de vida, pero a pesar de eso cada vez se hace más difícil. Nuestro estilo de vida se ve afectado negativamente. Hay que consumir productos más baratos y de menor calidad para poder cubrir todas las áreas de nuestra vida. Tenemos menos tiempo para hacer lo que nos gusta, no podemos tener el tiempo para desarrollar pasiones o hobbies que nos permitan expresar nuestra esencia y nos mantienen vivos porque tenemos que ganarnos la vida a través de la sobrevivencia, un sistema monetario totalmente corrompido que nos roba el tiempo y la energía a diario. Por supuesto, cuando vivimos en sistemas devaluados, nuestros valores, nuestra jerarquía de moralidad objetiva también se devalúa, también se debilita. Una moneda devaluada significa que el tiempo y la energía de los individuos son recompensados con menos valor, afecta nuestro pensamiento y comportamiento a la hora de decisiones, por eso la corrupción está normalizada en el sistema global. Y la devaluación refleja un sistema corrupto, deteriora la vida y genera la desconexión a la misma, la moralidad y la conexión entre los seres vivos, disminuyendo el interés por metas y propósitos benevolentes. Por eso, cada vez que entramos en una nueva oportunidad de negocio, no nos interesa cuál es su moralidad detrás, sino aplicar la ley del más salvaje, del que más sobrevive y el que más compite, que es a eso a lo que nos lleva la corrupción o el quebrantamiento de nuestro sistema de pensamientos y comportamiento. Lo bueno de esto es que los seres vivos estamos despertando. Nunca antes se había hablado de estos temas que son los que en nuestra opinión más requieren de interés y de ser viralizados ante todo el mundo, porque solo con la información en nuestras manos es que podemos tomar decisiones distintas a las ya repetidas en los errores de la historia. Es importante entender el efecto Cantillon, que quiere decir que los que están más cerca de la impresión de dinero tienen todo el beneficio y las masas son los que menos obtienen, como refleja esta imagen que dice la impresión de dinero, refleja la manguera, políticos, multimillonarios y lobistas son los que reciben la gran parte y bueno, la población que recibe las migajas de ese efecto de ese dinero creado de la nada, ¿no? Los niveles de deuda están en niveles nunca antes vistos en la historia de la humanidad, desde Estados Unidos, China, Japón y todos los países que podamos imaginar. La mayoría de los países están quebrados, las deudas son matemáticamente imposibles de repagar. Esto genera problemas gigantes en esta generación presente y más que nada en las generaciones futuras, que hay gente que todavía, bebés que todavía no nacieron, que al momento de nacer van a contraer deudas gigantes por contratos fraudulentos, totalmente ilegítimos e inmorales. Esto es la esclavitud moderna, estas deudas impagables y todas las cosas que van a hacer a raíz de esto, justificado por esto, que no tienen sentido alguno. Y no me voy a cansar de repetir porque la repetición es la madre del aprendizaje, o sea, es la que ellos usan para meternos estas ideas en la cabeza, repetir, repetir, repetir en los medios, en las universidades, en los colegios. Es la única forma de que logran que esto nos quede en nuestras cabezas. Así que si nosotros repetimos, lo hacemos por la misma razón. Acá hay una ilustración para que se den cuenta más o menos la dimensión de toda la locura cuando hablamos de números, porque una vez se habla de millones, miles de millones, trillones, y no tiene dimensión de esos números, ¿no? Acá hay un trillón en inglés, que sería en español un billón, ellos le dicen billón al millón de millones y trillón al billón nuestro. Pero bueno, básicamente lo que está sobre la mesa es una crisis monetaria gigante con quiebras bancarias debido a la cantidad de apalancamiento que hay, porque toman deudas gigantes para apostar en derivados sobre activos financieros en Wall Street y demás. Esto conlleva riesgos de liquidaciones y crisis como la que vimos en el año 2020, que requieren de intervención y de impresiones gigantes de moneda, que causa inflación, causa que el oro esté en precios máximos históricos, lo que refleja una falta de confianza en todo el sistema bancario global. Y bueno, como decíamos, cuando se acaba la confianza, se termina el juego, game over, o sea, es básicamente lo que estamos viendo. La mayor parte del dinero se crea en el sistema bancario en la sombra, que esto quiere decir que son los números que no están en los registros públicos. Se estima que el mercado de derivados es de aproximadamente un cuatrillón de dólares, que sería en español un trillón real, o sea, un billón de billones, lo cual es un número extremadamente inimaginable, incomprensible, o sea, la situación es crítica, esta gente abusó del poder hasta el límite sin ninguna consecuencia por sus actos,
por el momento. Y ahora lo que quieren implementar es esta nueva idea en la cabeza de los economistas, que es la teoría monetaria moderna, que básicamente repite el mantra keynesiano de justificar el gasto como impulsor de la economía y justifican que el gobierno simplemente puede gastar por encima de sus posibilidades sin importar lo que recaude en impuestos, que no tiene por qué tener una responsabilidad fiscal, o sea, como cualquiera de nosotros en su casa tiene que gastar menos de lo que gana, o sea, tiene que gastar en función de lo que gana, lo que están diciendo ellos es, no, no importa, no importa lo que gana, que gaste lo que tenga que gastar y lo que sea necesario para el bien público, lo cual es una mentira, y lo cual tiene consecuencias devastadoras, que es la hiperinflación. Y la hiperinflación es devastadora para la economía y para la vida de las personas. Esta absurda teoría ignora por completo las consecuencias desastrosas que va a tener en las futuras generaciones quienes van a pagar las consecuencias, con niveles mayores de deuda y, como decíamos, de impuestos también. Esto destruye los incentivos para trabajar y para crear riqueza y almacenarla. Porque el gobierno gasta por encima de lo que recauda en impuestos, expande su deuda, genera inflación, confisca la riqueza por el bien público, entre comillas, y genera más estabilidad y caos. Esto conduce a la destrucción de la moneda a través de la hiperinflación, como les decía. La sociedad actual realmente enfrenta un desbalance crítico y eso es algo que todos podemos ver desde cualquier ángulo de nuestra vida diaria. Podemos reconocer cómo las familias cada vez están siendo destruidas por un tema de debilitamiento de la desmoralización y la preservación de la moralidad objetiva. Cada vez más nos alejamos de nuestra forma esencial de expresar nuestra bondad, la belleza y la verdad humana, que es nuestra naturaleza inmutable. La tecnología es una herramienta neutral y todo eso, todo este tema lo deberíamos saber. Una alegoría muy fácil de reconocer es que puedes hacer con un cuchillo dos cosas, matar a alguien o alimentar a tu familia. Y es la realidad, podemos utilizar las tecnologías descentralizadas, tecnologías que están hoy en día abogando por la libertad y la recuperación de nuestra soberanía, pero también nos puede esclavizar si seguimos obviamente los preceptos de lo que los planeadores y ingenieros sociales están buscando. Todo depende del manejo del acceso al dinero, cada una de las formas en cómo gastamos, en cómo contribuimos económicamente como individuos independientes, va a prácticamente a concluir cuál va a ser el rumbo de todo este plan. Es crucial adoptar un sistema monetario escaso, deflacionario y descentralizado, similar a la naturaleza finita humana, porque tienen que entender que somos nosotros quienes a través de nuestra labor, nuestro esfuerzo, damos valor a la sociedad. Y todo esto nos lleva a evitar la devaluación constante que solucionaría un sinnúmero de problemas sociales, los cuales han sido siempre atribuidos a los culpables equivocados. Como hemos dicho desde el principio, no importa qué gobernante esté de turno, siempre tratamos de colocar la culpa hacia el exterior o hacia esa persona a cargo y en realidad son todas estas políticas detrás las que nos está llevando a este prácticamente despeñadero. Esto permitirá una sociedad segura, este nuevo sistema descentralizado y evolutiva que respete las leyes naturales y universales prácticamente después de un siglo de haber sido esclavizados y inmoralmente abusados, que contrarrestará el daño del sistema monetario actual y esa es parte de las soluciones por las que nosotros abogamos y vamos a estar exponiendo más adelante. La separación del dinero, los gobiernos y los bancos, el Estado, es inminente y como decía Hayek, no creo que volvamos a tener un buen dinero antes de que se lo quitemos de las manos al gobierno. Esto forma parte de nuestro despertar, de nuestra conciencia crítica individual y no podemos quitárselo violentamente de las manos al gobierno. Todo lo que podemos hacer es por alguna astuta vía indirecta introducir algo que ellos no puedan detener, como hoy en día lo estamos viendo con el único sistema descentralizado que existe. El verdadero poder lo tiene el individuo, y ni hablar del individuo actuando a escala masiva, ¿no? Como representa esta imagen excelentemente. O sea, el poder de ese político se sostiene en esa masa que apoya a ese político. Ahí podríamos poner un banquero, un corporativo, una figura religiosa y demás. Esa autoridad que tiene o ese poder se respalda en sus seguidores. Acá el problema son los seguidores de órdenes, los que simplemente siguen órdenes sin cuestionar la moralidad detrás de esa orden, si está bien o si está mal. Creo que en la pandemia lo vimos muy claro. O sea, no fue necesario que Klaus Schwab venga a mi casa y me diga vacunate. O sea, había presión de parte de grupos familiares, había presión de parte de vecinos, de grupos sociales. ¿Por qué?
porque aceptaban estas órdenes que recibían a través de la televisión, a través del miedo, a través de la repetición. Es muy importante entender eso. El mayor enemigo acá no son ni los políticos, ni los banqueros, ni los religiosos, ninguno de ellos. El mayor enemigo es la gente que no cuestiona estas órdenes y siguen órdenes ciegamente. Esta gente es muy peligrosa. Esta es la gente que durante las tiranías como las de Hitler siguen órdenes y después dicen, ah, yo solamente seguía órdenes. Esta gente es muy peligrosa, por eso es tan importante y crítico compartir esta información. Imagínense que solamente no sé, un 10% de la población, 800 millones de personas se empiecen a dar cuenta de esto. Se termina el juego, es un juego. Está todo acá en la mente, es una mentira. Y hoy cualquiera lo puede saber. Nosotros hicimos esta investigación con diferentes libros, con diferentes fuentes, pero cualquiera de ustedes lo puede corroborar. Entonces, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de masa crítica. Es una crisis que está dándose, pero también es una oportunidad para el que lo pueda ver, para el que se pueda adelantar, para el que pueda brindar soluciones a los problemas y ayudar al resto, porque estamos todos en el mismo barco. Así que bueno, hicimos mucho hincapié en el problema, porque entender el problema es la clave para entender la solución. Así que bueno, quisimos hacer un repaso histórico sobre todos los puntos importantes, y como todo ciclo tiene un principio y un fin, y cuando se termina un ciclo, inicia un nuevo ciclo, que es muy lindo. Todo lo que viene no es todo malo, todo oscuridad, todo crisis. También están pasando cosas muy buenas y eso es lo que nos vamos a enfocar de acá en adelante, pero queríamos dejar este video como evidencia, con una buena presentación, con una buena cantidad de información sobre lo que es el problema, ¿no, Dani? Sí, totalmente, Mica. Y algo importantísimo es entender que los nuevos órdenes vienen ejecutados desde hace varios siglos, que no es algo nuevo, no es ninguna conspiración. Hay bastantes críticos, autores con mucho conocimiento y trayectoria que demuestran esta realidad. Y algo que tenemos que reflexionar es que como iniciamos esta presentación, para poder no cometer los errores del pasado, necesitamos saberlo, necesitamos tener la conectividad del hilo de toda la historia como realmente es, discernida, no por pedacitos como nos lo presenta Wikipedia, en donde tratan de que la gente no vea a través del engaño, no reconozca el crimen, no reconozca, vaya a través de zafarse de todos esos velos, que son lo que nos ha impedido, por así decirlo, al día de hoy, ver esta realidad que hemos puesto en toda esta secuencia de hechos históricos, iniciando desde la ilegítima constitución de la Reserva Federal y hasta hoy y sus planes a futuro. Obviamente nos hemos enfocado en el problema, como dice Micael, no porque seamos negativos, sino porque hay que reconocer los hechos de una forma neutral, de una forma dejando las emociones un poco a un lado, dejando la dualidad que nos lleva lo que son los sistemas políticos de izquierda y derecha, en donde quieren que solo te quedes enfocado en el comunismo o en culpar al capitalismo, cuando en realidad el capitalismo, como lo hemos dicho anteriormente, es una herramienta monetaria, pero el comunismo en su contrario es una ideología que te hace normalizar todo este tipo de hechos, y lo hemos puesto hoy al día en esta presentación con toda la conjunción de la historia, con toda la conexión que más hemos podido presentar de forma clara y directa, para que cada quien investigue, haga su propia conclusión, haga la propia recuperación de todos estos hechos y pueda darse cuenta que hemos sido totalmente subyugados, explotados, han abusado de la esencia humana verdadera, y es momento de retomarlo. Esta presentación va a quedar disponible para todos. Es importante que si les ha parecido este contenido de mucha relevancia, lo compartan si quieren en instituciones, con sus familiares, con sus amistades, porque acá está la historia verdadera, o por lo menos lo que nos hemos podido acercar Micael y yo, desde su libro, desde mis documentales y todo el contenido que vengo expandiendo o compartiendo públicamente. Y esta es nuestra única función, nuestro objetivo, que la verdad salga a la luz, que entendamos de dónde vienen los problemas más importantes de la sociedad, que entendamos de dónde realmente se origina la pobreza mundial, por qué hay tantas personas desbancarizadas en todo el mundo, por qué las guerras continúan, y entender que todos estos sistemas necesitan del sacrificio humano, del crimen injusto para poder llevar a cabo sus órdenes. Y ahora es nuestro momento, es nuestra oportunidad de avalancharnos en este momentum histórico para aprovechar las herramientas que nos está presentando la nueva evolución de la tecnología, que ha sido aportada a través de individuos totalmente libertarios y apegados a la moralidad humana, que nos llevarán en las próximas soluciones a aplicar, a ser aplicadas y obviamente a buscar salidas de este barco en el que estamos todos juntos.